El diezmo, mandato divino o manipulación religiosa. Cada domingo, en miles de iglesias, los feligreses escuchan con firmeza desde los púlpitos: si no das tu diezmo, estás bajo maldición. Estas palabras resuenan con una intensidad que muchas veces nos hace cuestionar: ¿es esto lo que realmente Dios quiere de nosotros? ¿Acaso Jesús enseñó que nuestra relación con Él depende de dar un porcentaje específico de nuestro dinero? Es fácil dejarse llevar por estas afirmaciones y pensar que nuestra fe está directamente ligada a cuánto contribuimos materialmente. Sin embargo, al analizar las Escrituras con mayor profundidad, nos encontramos con una enseñanza mucho más profunda y transformadora. Hoy no nos vamos a centrar en las cifras, sino en lo que realmente importa: los corazones. Porque el acto de dar, en su verdadero sentido, no debe verse como una simple obligación ni como una carga, sino como un acto de amor, libertad y adoración genuina. Es necesario entender que el verdadero dar no depende de una regla rígida, sino de la disposición de nuestro corazón. El diezmo, como muchos lo han interpretado, no debería ser una fórmula matemática, sino un reflejo de la gracia y la generosidad que Dios ha derramado sobre nosotros. ¿Estamos dando por amor, por gratitud, o simplemente por miedo a ser malditos? Este es el dilema que debemos resolver en nuestro caminar espiritual. 1. El origen del diezmo en la Biblia. Abraham y Melquisedec, un acto voluntario. El primer registro bíblico de lo que podría considerarse un diezmo se encuentra en Génesis 2 y 20, donde Abraham, tras una victoria militar, da el 10% de su botín a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es importante destacar que este acto no fue una imposición ni un mandato divino, sino una ofrenda espontánea de agradecimiento. Abraham, movido por su gratitud a Dios por la victoria, decide dar una décima parte de lo que había obtenido, sin que nadie se lo pidiera ni lo estipulara. Este gesto muestra el principio de dar no como una obligación, sino como una respuesta voluntaria y libre hacia la generosidad de Dios. La ley de Moisés, un sistema para Israel. A medida que la historia avanza, encontramos que, en tiempos de Moisés, el diezmo se institucionaliza como una parte importante de la vida religiosa y social del pueblo de Israel. En Levítico 27:30, Dios establece el diezmo de los productos agrícolas, no de dinero, como una forma de sostener a los levitas, quienes no poseían tierras para cultivar y, por lo tanto, dependían del diezmo del pueblo para subsistir. De esta manera, el diezmo se convirtió en una medida para mantener a aquellos dedicados al servicio religioso, pero no era solo un acto religioso, sino también un acto de justicia social. De acuerdo con Deuteronomio 14, 28-29, el diezmo también tenía un componente comunitario y social. Era destinado a ayudar a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros, aquellos más vulnerables en la sociedad. Este sistema no se pensó para enriquecer a los sacerdotes o para crear una élite religiosa, sino como un medio para asegurar que los más necesitados fueran atendidos, promoviendo así una justicia social y un equilibrio en la comunidad. Es fundamental entender que el diezmo antiguo no debe verse como un impuesto religioso, sino como una provisión divina para la equidad y el bienestar de todos. Su propósito era que, al dar, el pueblo no solo demostrara obediencia a Dios, sino que también participara activamente en la ayuda mutua y el cuidado de los más desfavorecidos. 2. El diezmo en el Nuevo Testamento. Jesús y los fariseos. En el Nuevo Testamento, encontramos un enfoque diferente al diezmo. En Mateo 11 y 23, Jesús critica duramente a los fariseos y a los maestros de la ley, quienes, aunque eran meticulosos en cumplir con la práctica del diezmo, especialmente en cosas pequeñas como la menta, el comino y el cilantro, descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no condena el acto de diezmar, pero pone de manifiesto que, sin un corazón recto, el acto exterior pierde su valor. De hecho, él relativiza la importancia del diezmo al decir: esto debían hacer, sin dejar de hacer aquello.
Es decir, Jesús reconoce que el diezmo es parte de la ley, pero insiste en que no debe opacarse por la falta de compasión y justicia hacia los demás. El corazón detrás del acto de dar es lo que realmente importa. La iglesia primitiva, generosidad radical. En la comunidad cristiana primitiva, observamos una actitud completamente diferente hacia el dar. En lugar de seguir una regla fija como el diezmo, los primeros cristianos practicaban una generosidad radical. En Hechos 2, 44-45 se describe cómo todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Este estilo de vida refleja un compromiso total con el bienestar de la comunidad y una entrega desinteresada, sin límites predefinidos. No se trataba de cumplir con un porcentaje específico, sino de vivir en una comunión tan profunda que el bienestar del prójimo se volvía una prioridad. Pablo y la enseñanza sobre la generosidad. El apóstol Pablo, en sus cartas, refuerza esta idea. En 2 Corintios 9, 7, Pablo enseña, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí, Pablo no menciona en ningún momento el 10% ni impone una cantidad específica. Lo que él resalta es el espíritu detrás del acto de dar. No debe ser forzado ni basado en una obligación externa, sino que debe brotar de un corazón alegre y generoso. Para Pablo, lo importante es la actitud de generosidad y la disposición interna a ayudar a los demás, más que el porcentaje exacto de lo que se da. 3. La grande distorsion, del altar al negocio. Malaquía 3:10, una promesa o un abuso. Uno de los textos más citados para justificar la práctica del diezmo es Malaquía 3:10, que dais, trad todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dais Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabande. Mucho utilizan este pasaje para afirmar con firmeza, si no diezma, está robando a Dios. Sin embargo, es importante entender el contexto de este versículo. Malaquía fue escrito en un tiempo específico para el pueblo de Israel bajo la ley, no como un mandato dirigido a la iglesia bajo la gracia de Cristo. Este malentendido ha dado lugar a una interpretación errónea, aplicando de manera directa una promesa hecha a Israel a los cristianos actuales, sin considerar las diferencias fundamentales entre la antigua alianza y la nueva. Cuando el diezmo se convierte en manipulación. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el diezmo ha sido utilizado no solo como una práctica religiosa, sino también como una herramienta para manipular a los fieles. Muchas veces, los líderes religiosos emplean tácticas de miedo para asegurar que las personas den su diezmo. Si dais con frecuencia, si no das, Dios no te bendecirá, o el que no diezma está fuera de la voluntad de Dios. Este tipo de mensaje se crea un ambiente de presión emocional, donde los fieles se sienten obligados a dar, no por un deseo genuino de ayudar o de adorar a Dios, sino por miedo a las consecuencias divinas. Además, el enfoque materialista también ha distorsionado el verdadero propósito del dar. En algunos círculos, se enseña que si diezma, será rico, promoviendo así lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Esta doctrina asegura que, al dar, los fieles recibirán riqueza material y bendición terrenal a cambio, convirtiendo la relación con Dios en un intercambio comercial, donde el dinero se ve como un medio para obtener algo a cambio. Esta visión pervierte el verdadero mensaje de generosidad en las escrituras, que siempre ha sido acerca del corazón y no de la acumulación de riqueza. Realidad, muchos pastores exigen el 10%. Mientras vivan en lujo. Una de las realidades más desconcertantes es que, en muchos casos, algunos pastores y líderes religiosos exigen que su congregación den el 10% de su ingreso, mientras ellos mismos vivan en lujo y riqueza. La contradicción es evidente. Se predica la necesidad del sacrificio y la obediencia al diezmo, mientras que quienes lo exigen disfrutan de una vida opulenta.
Esto genera una gran desconfianza y desilusión en los fieles, quien se sienten utilizado y manipulado. Es importante recordar que Dios no necesita nuestro dinero. Y Él es el creador de todo lo que existe y no carece de nada. La verdadera razón por la que Dios invita a su pueblo a dar es porque desea que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Al dar con generosidad, sin esperar recompensa material, mostramos que nuestra prioridad está en el reino de Dios y no en los bienes terrenales. Dios no necesita tu dinero, quiere tu corazón, es el mensaje clave. Nuestra ofrenda debe ser un reflejo de nuestra devoción y amor, no un intento de ganar el favor divino o asegurar una bendición material. 4. Entonces, ¿los cristianos no deben dar? Claro que debemos dar. Pero es fundamental entender que no debemos hacerlo por obligación, sino por amor. El acto de dar debe ser una explosión libre de generosidad, que nace d'un corazón transformado por el amor de Dios. Aquí te mostramos cómo debe ser el verdadero espíritu de la ofrenda cristiana. Con libertad, no por presión el dar debe ser una decisión voluntaria, sin presión externa. No debe ser un acto forzado ni por miedo a las consecuencias, sino una respuesta natural al amor y la gratitud que sentimos hacia Dios. La libertad en el dar refleja nuestra relación personal con Él, en la que no hay lugar para la coerción ni el miedo. Con propósito, para bendecir, no por ritual el dar no debe convertirse en una simple tradición o en un ritual vacío. Cada acto de generosidad debe tener un propósito claro, bendecir a los demás y expandir el reino de Dios. No se trata de seguir una regla sin sentido, sino de contribuir al bienestar de aquellos que nos rodean y apoyar las obras que reflejan los valores del Evangelio. Dar con propósito es hacer de nuestra ofrenda una herramienta para la justicia, la compasión y la misericordia. Con alegría, no por miedo a maldición el dar debe ser un acto de alegría, no de miedo. No es la amenaza de una maldición la que debe motivarnos, sino el deseo de ver el reino de Dios avanzar y el bienestar de los demás. En 2 Corintios 9:7, se nos enseña que Dios ama al dador alegre. Al dar con alegría, demostramos que entendemos que nuestra bendición no son solo para nosotros, sino para ser compartida con los demás. Con mayordomía, administrando sabiamente lo que Dios nos da. La mayordomía cristiana es un principio fundamental. Debemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, tanto de nuestro recurso material como de nuestro tiempo y talento. Dar sabiamente significa planificar y actuar con discernimiento, para que nuestro recurso pueda ser utilizado de manera efectiva para la obra de Dios. El modelo de Jesús. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de generosidad. En Marcos 12, 41-44, y él alabó a la viuda pobre que dio todo lo que tenía para vivir, 2 pecnamonda. Jesús no se fijó en el porcentaje, sino en la entrega y el sacrificio de su corazón. Esta mujer, a pesar de su pobreza, dio todo lo que tenía con una generosidad que reflejaba su total confianza en Dios. Jesús destacó que su ofrenda fue más grande que la de aquello que daba en gran suma, pero de forma superficial y sin sacrificio. El verdadero modelo de dar no está en el porcentaje, sino en la disposición de nuestro corazón para entregar lo que tenemos, sin importar la cantidad, pero sí la actitud con la que lo damos. Jesús enseñó que lo más importante no es cuánto damos, sino cómo damos. Y Él nos invita a seguir su ejemplo, a dar con generosidad, sacrificio y amor. 5. Conclusión, más allá del dinero. El verdadero problema no radica en el acto del diezmo en sí, sino en cómo, con el tiempo, se ha distorsionado y convertido en un instrumento de control y manipulación. El diezmo, tal como fue instituido en la ley, era un medio para sustentar a los levitas y proveer para los necesitados, pero hoy en día, muchos lo han usado para ejercer presión sobre los fieles, haciéndolo parecer una obligación indispensable para ser bendecido por Dios. La realidad es que Dios no te juzgará por no dar el 10%, sino por el estado de tu corazón y tu actitud al dar. Dios no te juzgará por no dar el 10%, pero si por tu corazón, das por amor o por miedo, la motivación es lo que importa.
Si das porque sientes miedo o culpa, no estás reflejando la verdadera naturaleza de Dios. Él desea que lo hagas de corazón, por amor y gratitud. El amor a Dios y a los demás es la verdadera base del acto de dar. ¿Das porque amas a Dios y a tu prójimo, o lo haces por temor a ser maldecido si no lo haces? Tu prioridad, ¿busca su reino o tu prosperidad? La forma en que administramos nuestros recursos refleja lo que realmente valoramos. Si nuestra motivación al dar está centrada en obtener prosperidad material o recompensas terrenales, estamos alejándonos del propósito original. Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Tus prioridades están alineadas con el reino de Dios, o buscas tu propia prosperidad? Tu generosidad, ¿ayudas al necesitado? La generosidad genuina va más allá de dar un porcentaje específico. Se trata de estar dispuestos a compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. ¿Estás dispuesto a ayudar a los necesitados, sin importar la cantidad que te cueste o lo que tengas que sacrificar? La verdadera generosidad se mide en la disposición del corazón para ver la necesidad de los demás y responder con amor. La verdadera adoración no se mide en billetes ni en monedas, sino en obediencia, sacrificio y amor. Dios no está interesado en lo que puedes darle materialmente, lo que Él busca es tu corazón, tu disposición a seguirlo, y tu amor por los demás. El diezmo, como concepto, no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para reflejar la generosidad y el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Reflexión final. No des por imposición. Da porque amas. No des para recibir. Da porque ya has recibido todo en Cristo. Cuando entendemos que ya hemos recibido todo en Cristo, no necesitamos dar esperando algo a cambio. Nuestro dar debe ser una respuesta a lo que ya hemos recibido, el perdón, la gracia y el amor de Dios. ¿Qué piensas? ¿Has sentido presión para diezmar? Comparte tu opinión con respeto. Es importante reflexionar sobre estas preguntas y considerar cómo estamos practicando la generosidad en nuestra vida. Si este mensaje te liberó y te ayudó a comprender el verdadero propósito detrás del dar, te invito a compartirlo con otros. Si este mensaje te liberó, compártelo. Bendiciones.